Señor por su vida, Padre. Adelante, Luis. Gracias. Bueno, Juan Felipe, muchas gracias. Hermanitos, muy buenos días. De verdad le doy gracias a Dios por poder estar aquí. Es un privilegio para mí poder pararme aquí a compartirles un tema. Le pido a Dios bastante que me utilice en gran manera de lo que me ha enseñado a mí, de lo que me ha podido dar instrucción en todos estos 17 años que llevo aquí en la iglesia para poderlo compartir a ustedes. Sobre todo el pastor me pide que comparta un tema que precisamente en el mes pasado terminamos con el grupo de la academia, un tema que se llama autoridad espiritual y con el cual el pastor me dice, quiero que lo compartas. Es un tema que he tenido la oportunidad de brindarlo ya varias veces en la academia y cada vez que lo hemos compartido hace lo que tiene que hacer en nuestra vida y creo que para mí ha sido una línea desde que conocí al Señor, cuando entré a esa puerta hace 17 años que no lo conocía, no conocía cuál era su... Hoy estoy aquí sirviendo a la iglesia bajo la autoridad de mi pastor, pero bajo la autoridad de Dios para poder compartirlo. Entonces, espero que dispongan sus corazones y le pido a Dios que también disponga sus corazones. Tuvimos un tiempo de alabanza maravilloso. No hablamos con la alabanza para ponernos de acuerdo de canciones, pero las canciones, como siempre, hablan de la gloria del Señor, pero hablan del poder y su autoridad ante todas las cosas. Entonces, bueno, por favor, si puedes compartir la primera diapositiva. Vamos a tratar de hacerlo. Es un tema que es amplio, pero tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible, tratando de ir paso a paso. Vamos a hacerlo de una manera detallada. ¿Cómo es la estructura? Siempre que hemos brindado este tema, lo hacemos desde el momento de la rebelión y los casos de rebelión, pero quise darle una estructura del orden de cómo significa la autoridad. Hoy hablamos en la alabanza, hoy precisamente cantamos todos y adoramos al Señor diciéndole que es la autoridad sobre todas las cosas. Y hemos venido recibiendo la predicación de mi pastor en los últimos domingos, hablando directamente de la gloria de Dios. Cómo vivir para la gloria de Dios y que todo es para la gloria de Dios. La iglesia está para la gloria de Dios y todo lo que Él ha hecho es para la gloria de Dios. Pero hay algo muy importante. Creo que me voy a quitar la chaqueta porque como por razón que mi pastor a veces dice que uno se acalora aquí. Perdón un momento. Por favor, disculpen. Se acalora y da nervios, porque yo normalmente en la empresa doy temas, tengo que exponer, pero otra cosa es hablar en el nombre del Señor. Eso es muy diferente. Y le pido a Dios que solo se hable lo que Él tiene que decirnos. El tema de la autoridad espiritual va directamente proporcional a la gloria de Dios, porque comencemos. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son establecidas. Toda autoridad. Y es muy importante siempre tener en cuenta esto, porque vamos a encontrar un marco específico que en la medida cuando no conocíamos del Señor pensábamos que había algo. O sea, que había Dios y otra cosa, como si el mal estuviera apartado de Dios. Y no, todo está bajo la autoridad de Dios. Todo. No es que el mal esté por fuera de la autoridad de Dios, no. El Señor le quita su presencia,
pero está bajo la autoridad de Dios. Nada se escapa de su autoridad. Continuemos, por favor. Dios único, solo y trino. Dios, la deidad, está, siempre ha estado, eternamente ha estado y va a estar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué dices Génesis 1 del 1 al 3? Por favor, si lo compartimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Continúa. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Continúa. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él comenzó todo. Todo. Dicen los pasajes siguientes que vio Dios que era bueno y todo empieza para su gloria. Todo lo hace Él para su gloria. Y lo hemos visto en la predicación de mi pastor que ha venido mostrándonos este tema de que para Él, para Dios, para la deidad, la gloria es algo absoluto y todo está para Él. Y esto es algo que le pido a Dios y he venido en oración pidiéndole que, así como ha sido para mi vida, este tema caiga en el corazón de nosotros como iglesia, porque eso hace que nuestras vidas tengan una dirección diferente. ¿En qué sentido? En que si nosotros sabemos que todo es para la gloria de Dios, Dios es todopoderoso y Él tiene siempre el control. Siempre el control. O sea que cuando nosotros sentimos que algo está fuera de control, ¿es que se perdió el control? ¿O será que estamos haciendo algo aparte de la voluntad de Dios? Y eso es algo muy importante para tener en cuenta. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué vemos que estamos cayendo en vacío? ¿Será que a Dios se le salió nuestras vidas de las manos? ¿Será que le quedó grande algún problema nuestro? ¿Será que, ay, qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con Germancito? ¿Qué pasó? No, no, nunca, nada de eso no pasa. Él es todopoderoso. A Él nada se le sale de control. Continuemos, por favor. La siguiente. Dios único, solo y trino. Y vamos a ver, está la deidad. Luego el Señor organiza totalmente su reino, el reino de Dios, para que todo le dé la gloria. ¿Qué dice Romanos? Bueno, los que quieran tomar apuntes, ahí tenemos algunos pasajes que nos apoyan un poco la estructura. Listo. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dijo al Señor, haga esto o haga lo otro, o deme esto o deme lo otro, o yo necesito esto o yo necesito lo otro? No, Él lo hizo conforme Él quiere. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dice al Señor, haga algo? ¿Quién le dice al Señor, necesito una casa, necesito esto, necesito este trabajo, necesito? ¿Quién le dice a Él eso? ¿Quién le dice a Él qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Quién le dice a Él? Todo lo hace para su gloria. Dio a Él, creo que está corrido, que faltan unos pasajes, una parte arriba. Gracias, gracias. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y ahí comienza algo maravilloso. ¿Qué es lo único que nosotros podemos brindarle al Señor? Adoración, obediencia, gratitud. Pero eso nace de nosotros. Él nos lo dio. Gracias. Él nos da hasta eso.
el tiempo de adoración que pasamos hace unos minutos, Él pone en nuestro corazón adoración, porque los que adoran en espíritu y en verdad es momento que adoren. No podemos ni siquiera en nuestras propias fuerzas levantar adoración al Padre, ni siquiera en nuestras propias fuerzas. No podemos ser tan buenos para levantar adoración. Él mismo la levanta. Él es el que pone en nuestros corazones. Continúa. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Listo. Ya tenemos un marco de lo que significa el reino de Dios. Todo para su gloria. Así fue diseñado. Y así va a ser. Y siempre ha sido así. Es muy importante. ¿Cómo así? Siempre ha sido así. Y la caída de los ángeles con Satanás y la caída del hombre con Adán, ¿qué pasó ahí? ¿Se le salió de las manos al Señor? ¿Eso no lo sabía él? Ay, ¿qué pasó? Estos hombres se cayeron, Satanás se rebeló. ¿No tenía el control? Bueno, continuemos. Está el reino de Dios, pero el reino de Dios se basa, el trono de Dios se basa en su autoridad. Todo se basa en su autoridad. Todo está bajo su autoridad. ¿Qué dice Salmo 135:6, por favor? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Esto es lo que conocemos nosotros, pero en todo. ¿Será que en nuestra mente cabe toda la creación? Creo que no. Creo que no. Nosotros conocemos lo que hemos podido ver que el Señor nos cuenta, pero hay mucho más. Pero encima de todo, Él es Señor. Él es Señor. Ok, continuemos, por favor. Pero me dirás, ¿qué dice la? Ok, Romanos 9:19-21, ¿qué dice? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es decir, si todo lo que Él quiere lo hace, ¿será que la caída del hombre o el comportamiento, será que entonces el Señor nos hizo así? ¿Por qué, o sea, si hacemos algo en rebeldía, ¿será que Él nos hizo así? No, en ninguna manera. Él lo hizo para su gloria y es lo más importante. Ahora, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El Señor tiene el control de nuestras vidas y de todo. Él sabe y la presencia de Dios es eterna. Él sabe las cosas como las debe hacer, por qué las hace y no tiene por qué darle explicación a nadie. A nadie. Así es la forma como Dios hace las cosas, porque Él es perfecto. Él no tiene por qué darle explicación. En la palabra muchas veces como hijos nos ha mostrado su voluntad, pero lo hace por misericordia, por amor. Pero Él no tiene por qué darnos ninguna explicación. Continuemos. Continuemos con el siguiente, slide.
Ok, la anterior. Ok, listo. Tenemos la autoridad de Dios. Entonces, ya sabemos que está el reino de Dios y su trono basado sobre su autoridad. Ahora, no, la anterior, por favor. Bueno, ahí, ok. Ahora, sobre el reino de Dios y su autoridad, tenemos obediencia absoluta. Aquí es muy interesante ver este punto, obediencia absoluta. ¿Cómo así? Hay otro, no, debería ser un solo tipo de obediencia. Ante la autoridad de Dios, solo debe existir la obediencia. No hay otra cosa, o hay obediencia o desobediencia. Pero, ¿por qué en este punto colocamos en esta presentación la obediencia absoluta? Porque nosotros como iglesia, hermanos, estamos siendo formados. ¿A quién? A la imagen de Cristo. Él es la obediencia absoluta. Él es la obediencia plena hacia el Padre. Pero nosotros en nuestro proceso de formación muchas veces nos apartamos por momentos de la obediencia al Señor y empezamos a hacer una obediencia parcial. O sea, una cosa sí, otra cosa no. Y en unas queremos que obedecemos porque necesitamos que Dios nos ayude a ciertas cosas. Y así no funciona. Así no funciona el reino de Dios. Funciona es obediencia absoluta, completa. Miremoslo, Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea que el Señor nos está haciendo aptos para obedecer. Parcialmente, no. Absolutamente. Hacer la voluntad del Padre. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es obediencia absoluta para que aprendamos a ser como nuestro Señor Jesucristo. El que sigue, por favor. Creo que este pasaje ya. No. Romanos 6, 16. Esto es bien importante. Bueno, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esto me recuerda mucho el tema que nuestro hermanito Germán nos compartió de esclavo. Esto es básicamente esclavo absoluto del Señor. El esclavo no dice, no, si voy a obedecer en esto o en esto no me parece. No, es absolutamente esclavo. Pero lo más importante dices, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. No hay parcialidad. Obedecemos para vida eterna a Dios, para su gloria, o desobedecemos a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? A nuestro corazón, a nuestro yo, a lo que tengamos en nuestra vida, a lo que hemos contaminado desde antes de conocer al Señor. Por eso, esa lucha continua de nuestra vida, y es lo que nos lleva a la madurez en Cristo, de cuando no conocemos del Señor, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, realmente lo que hay de Jesucristo en nosotros es algo demasiado pequeño.
porque comenzamos hasta ahora nuestra vida en Cristo. ¿Y quién es el que está ahí? Todavía estoy yo, parado en el trono de mi vida. Esa vida en Cristo y esa madurez a la imagen del varón perfecto es que mi vida mengua y crece Jesucristo. Si algo bueno están viendo en mí en este momento, hermanos que me conocen, es lo que el Señor ha formado en mi vida. No más, no es Luífer el que está acá. Es lo que el Señor ha hecho. No más. Y eso es lo que va a formar hasta el día que en cada uno de ustedes se vea a Jesucristo transformado. Totalmente. Esta es la obediencia absoluta. Y eso es lo que va a dar gloria a Dios. No es nuestra parcialidad. No creamos que el estar en la disyuntiva, que yo hago una cosa acá y yo hago la otra cosa acá, ese es el engaño de Satanás. Pensar que de esa manera podemos darle la gloria a Dios un poquito sí, pero otro poquito no. No, hermanos. No, hermanos. La muestra clara de un cristiano es la santidad. No es que venga todos los domingos a la iglesia. No es que se sepa la Biblia y la tenga debajo del hombro. No, lo que nos hace venir los domingos es el anhelo de crecer, de conocer cada día su palabra, de que yo mengüe y Él crezca. El anhelo de todos los días, ir a buscarlo de rodillas a primera hora, es para que Él me enseñe y yo me borre y Él crezca. Y yo deje de ser desobediente, deje de buscar lo mío. No es lo que debemos buscar en la vida, lo propio. ¿Para qué? ¿Será que hay algo que yo pueda buscar mejor de lo que quiere Dios para mi vida? ¿Será que yo conozco algo mejor para mi vida que lo conoce mi Padre? ¿Hay algo? ¿Hay algo mejor? Y eso es algo que tenemos que todos los días pensarlo. Porque cuando no hay esa línea conductiva de buscarlo a Él, es cuando nos volvemos religiosos. Y hay cosa más inmunda para el Señor. Como nos mostraba el Señor con los fariseos. Tumbas blancas. Porque lo único que buscaban era lo propio, mas no hacer la voluntad del Padre. Sea que obedezcamos, cuando no estamos obedeciendo al Señor, estamos obedeciendo a nuestras pasiones. Pero a algo obedecemos. Y ya vamos para allá, porque eso fue el gran engaño que Satanás buscó con Adán y Eva. Pensar que ellos podrían llegar a ser sus propios dioses, como él quiso hacerlo. Pero no es tal, no hay tal. Simplemente es apartarse de la voluntad de Dios. Continuemos, por favor. Sigamos con el slide. Listo. Aquí, listo. Entonces ya tenemos una estructura. Tenemos el reino de Dios y cómo está diseñado su trono basado sobre su autoridad. Y cuando hay autoridad, ¿qué hay? Obediencia. Listo. Ese es el marco perfecto. Lo conocemos. Ahora, la creación. Dios hizo todo para que esté bajo su autoridad. Hizo la creación. Miremos Juan 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la estructura perfecta. Ya, tenemos el reino de Dios, tenemos la deidad, Dios y su gloria eterna,
tenemos el reino basado sobre la autoridad, todo anclado bajo su obediencia y hace la creación. Continuemos. Vienen los seres vivientes. Esto es muy importante. Seres vivientes que son ángeles, espíritus, que los conocemos, hemos visto en la palabra cómo han estado allí siempre al servicio del Señor. Donde conocemos uno en especial que ya miraremos en el siguiente slide, pero bueno, allí están los ángeles y están los hombres, almas vivientes. Esos son los seres vivientes. Miremos qué dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio vida al hombre. ¿Para qué? Para que estuviera bajo su autoridad, bajo su obediencia y fuera parte de su reino. Ok, continuemos. El siguiente. El siguiente es Hebreos. Ok. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Qué sigue? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La palabra no nos dice exactamente cuándo fueron creados los ángeles. No lo he visto, lo he buscado, pero lo que sí nos dice es que los ángeles siempre han estado al servicio de la voluntad de Dios. Siempre. Siempre han estado allí. Arcángeles y ángeles al servicio de Dios. Tenemos ya entonces toda una estructura del reino y hasta los ángeles también ayudaban en la obra con el hombre. Ok, continuemos. Hasta ahí tenemos un marco perfecto de estructura del reino de Dios, obediencia absoluta. Continúa, por favor, la siguiente. No, perdón, devuélvete un momento. Nos falta una, Génesis 2:25, maravilloso ese pasaje, por favor. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese pasaje es profundo. No se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Así es, pero sobre todo porque lo único que ellos conocían era su bien. Dios era su bien. Y delante de Dios, qué vergüenza podemos tener si Él es nuestro bien. No sabían en su mente, no sabían qué podía ser malo. No lo sabían. ¿Por qué nosotros hoy en día sabemos algo que es malo? Porque supimos que era vivir apartados de Dios. Eso un día va a cambiar. Un día volveremos a estar así en esa capacidad de tener solamente el bien en nuestra vida. Todo lo que hagamos será agradable al Señor. No habrá oportunidad de estar un poquito aquí y estar un poquito allá. No, solo habrá una verdad y una bondad en nuestro corazón y en nuestra mente, plena para Él. Ese es el proceso de santificación. Bueno, es maravilloso que sí. Mira, sí existió, sí vivió, sí hubo el reino donde todo era
bondad. Y era su única verdad, la bondad de Dios. Bueno, hasta ahí todo iba muy bien. Continuemos. O sea que había obediencia absoluta o parcial. Absoluta, muy bien. Ok, continuemos. Listo. Viene el tiempo de rebelión y caída. Satanás y sus demonios se rebelan. ¿Qué es? La rebelión puntualmente es desconocer la autoridad de Dios. Eso es básicamente. Desconocer que Dios es absolutamente la autoridad y no quiero reconocer esa autoridad. Y esa es la caída. Ese es el mundo que conocemos que no quiere reconocer la autoridad de Dios. No hay otra lucha. No hay lucha entre el bien y el mal y todo eso que nos han montado de que como si algo malo fuera igual de poderoso a Dios. No, no hay tal. No hay tal. Hay dos cosas. Obediencia a Dios o desobediencia. ¿Reconocemos su autoridad o no? Y nosotros los que estamos aquí en esta mañana es porque hemos reconocido la autoridad de Dios. Lo reconocemos en nuestra vida. Y eso fue lo primero que reconocimos cuando el Señor por misericordia abrió nuestros ojos y nos permitió ver nuestro pecado. ¿En dónde? En la cruz. Y ahí comienza el saber que Dios es santo y yo no lo soy. Y hay un arrepentimiento inmediato. Y hago al Señor mi Salvador porque me arrepiento. Reconozco que he pecado y reconozco que Él lo pagó en la cruz y que compró con mi vida, compró con su sangre mi vida. Y lo hago mi Señor y mi Salvador. Pero los seres vivientes que estaban en el reino de Dios cayeron. Isaías 14, 12 al 15, ¿qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Habla de su poder, de la autoridad que le habían entregado a él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué significó? Que no reconoció la autoridad de Dios, sino quería ser igual que Dios. No superior que Dios iba a mandar sobre Dios, no, porque él sabe que no lo puede hacer, pero pensó que podía estar a la altura de Dios. O sea, iba a ser su propia autoridad. ¿No es lo que a veces tratamos de hacer? Ser nuestra propia autoridad. Ser nosotros algo, lo que queremos, manejar nuestras finanzas a nuestra manera, manejar nuestras vidas a la manera, y no, bueno, Señor, hasta ahí no te dejo entrar, ahí te dejo, yo esto lo hago. Es algo que está en nuestro corazón. Es rebeldía. Y esa rebeldía solamente quien nos la muestra es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es el que nos muestra lo correcto de nuestra vida y nos prende esas alarmas, decir, ojo, estás yéndote por el camino incorrecto, estás desobedeciendo. Por eso, tan maravilloso el Señor cuando decía, no te vayas, le decían los discípulos, no te vayas. No, es mejor que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, que los va a acompañar a todo momento y los va a guiar a mí. Él va a estar en todo momento con ustedes. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok, bueno. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, no,
Ya vimos cómo sube y baja en su rebeldía, pero el Señor lo coloca en su lugar. Listo. ¿Cuál es el siguiente? Ya vimos la caída de Satanás y sus demonios. Y ahora veamos la caída del hombre. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Bueno, eso ni le tocaréis ya empezó ella a adjuntárselo, porque eso no dice cuando el Señor dio la orden, ¿no? Para que no muráis. Ahí ya comienza su pensamiento de rebeldía. Querer hacer algo. Aquí hay algo muy importante. Esto está bajo el control del Señor. Nada de eso que pasó como, se equivocaron. No. Pero hay algo maravilloso allí que el Señor luego de esto nos va a enseñar. Aquí vemos que la norma que tenían ellos para obedecer era por orden. Igual la obediencia se obedece. Perdón, la orden se obedece a la autoridad. Pero le faltaba algo. Amor. No lo hacían por amor. No había una línea conductiva de amor. Y eso que tenían a Dios cerca, lo podían ver en el Edén. Lo podían ver cerca. Ellos andaban desnudos y Dios los veía y caminaban y lo escuchaban. Pero parece que falta algo. Bueno, vemos la caída de los seres vivientes y algo se trastorna ahí. La obediencia en sí misma es quebrantada y hay que restaurarla. Hay que enseñarla. Es lo más importante. La obediencia hay que enseñarla. Y vino quien nos enseñó a obedecer. La que sigue, por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Bueno, ese es el engaño de creer que en nosotros podemos ser igual a Dios y que podemos controlar lo que es correcto para nosotros o no. Pero bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y los dos cayeron. Ya sabemos. Continuemos el slide, por favor. Listo. Tenemos rebeldía y caída del hombre y una muestra total de desobediencia por parte de los seres vivientes. Ahora, viene el plan de salvación y redención. Y más que eso es cómo el Señor nos enseña a obedecer. Miremos Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, porque es muy importante saber que Adán todo lo perdió en desobediencia y de ahí para allá todo su linaje. Hasta Moisés, de Moisés para acá, ya morían por desobediencia ante la ley
pero antes morían porque simplemente estaban apartados de la obediencia de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y aquí ya entendemos claramente, bueno, hay muchos pasajes que nos lo describen, el pecado como tal es la desobediencia al Señor. Ese es el pecado original. Lo que más conocemos es el fruto de esa desobediencia, pero la desobediencia a Dios es la base del pecado. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos. Todo lo que perdió Adán por su desobediencia, el Señor Jesucristo lo vino a ganar en obediencia absoluta. Hay algo muy importante aquí. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo al lado del Padre. Era uno con el Padre. Siempre. Pero Él vino y se hizo hombre. ¿Para qué? Para aprender a obedecer. Era importante entender que en la deidad el obedecer no era algo específico que pudieran practicar porque ellos eran la autoridad, siempre lo han sido. Pero en el plan estaba que el Señor, el Hijo de Dios, Dios Hijo, viniera y se hiciera el menor de todos, siervo, y aprendiera a obedecer. Él no llegó aquí con poder de saber obedecer. Él aprendió a obedecer. Con todas las limitantes, con toda la debilidad que nosotros tenemos. Y más sin embargo, obedeció completamente. Y ahí, yo creo que este es el punto, y si de algo nos tenemos que quedar de esta reunión, y que es algo que en mi vida ha sido maravilloso y le pedí a Dios que me permitiera contárselos, es que ese es el punto que cambia las cosas. Porque el plan de salvación tuvo algo maravilloso, y es que el Hijo de Dios vino para obedecer absolutamente al Padre y le entregó obediencia absoluta. Se entregó totalmente para la gloria del Padre. Todo lo hizo. Y vemos muchos pasajes en la palabra que dice que el que se humilla hasta lo sumo será exaltado. Siempre. Dice la palabra de Dios. Santiago 4:10 lo dice. Y muchos pasajes encontraremos. El que se humilla a lo sumo será exaltado a lo sumo. Por eso el Señor, y muchas veces los discípulos le preguntaban: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que más sirve. El menor será el mayor. Porque no existe en nuestra mente que se dañó esa figura de ser grande. No, existe es la figura de entregarse plenamente a la gloria de Dios. Solamente le pido a Dios que nos ayude a entender eso cada día en lo que hagamos, como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores, como siervos, como hijos de Dios. Solamente buscar la gloria de Dios.
Pero ¿cómo la logró nuestro Señor Jesucristo? A lo sumo, ¿cuál fue la mayor capacidad de gloria que le pudo dar? La obediencia. La obediencia. No hay forma de darle la gloria a Dios sin el vínculo claro de la obediencia. Es lo más importante. ¿Queremos darle la gloria a Dios? Obedezcamos. ¿Cómo podemos obedecer algo que no conocemos? ¿Cómo podemos obedecer si no conocemos su palabra? ¿Cómo? Si darle la gloria a Dios es obedecer, ¿a qué obedecemos? ¿A nuestras pasiones? ¿A lo que creemos que es correcto? ¿A nuestras buenas obras? Es que yo soy muy bueno, entonces yo le doy la gloria a Dios. ¿Quién dice que eres bueno? ¿Tú o el Señor? Obediencia es lo único. Solamente obedecer. ¿Cómo le daba la gloria a Adán y Eva en el Edén antes de caer? ¿Cómo le daban la gloria? Viviendo, simplemente viviendo. Los habían diseñado para vivir y así le daban la gloria a Dios viviendo. ¿Viviendo qué? En su bondad, bajo su autoridad. ¿Es muy difícil para nosotros? No es tan efímero darle la gloria a Dios. No es tan efímero. Vamos a estar en el cielo dándole la gloria a Dios y por momentos, que ahí el pastor lo decía, bueno, si tenemos 20 minutos de adoración y nos cansamos, ¿cómo será ya en el cielo? Que vamos a estar toda la vida y no otra vez canta, otra vez las manos arriba. No. Bueno, es que esos momentos de adoración es simplemente algo que el ser de nuestro espíritu sale de nuestra vida. Por querer adorar a quien nos da la vida, por no porque nos mandan, no porque nos mandan cantar, no porque nos mandan obedecer, es que amamos obedecer, es que amamos adorar al Señor, es que amamos buscarlo, es que amamos verlo. Por eso lo buscamos en la palabra, porque queremos obedecerlo, porque no nos queremos perder esto. No nos queremos perder un minuto, un instante de algo. No me quiero dar la oportunidad de que algo que yo haga lo ofenda. No quiero. Bueno, continuemos. Romanos 5, 18, 19, ¿qué decía? Ok. Ya lo vimos el primero. Ok, listo. Ahora, restauración del reino. Filipenses 2, 5 al 11. Cómo el Señor viene, hace toda su obra de obediencia absoluta, cómo aprende a ser autor de la fe y restaura lo que Adán perdió en desobediencia, él lo restaura en obediencia absoluta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que él no vino entendiendo obedecer. Él aprendió a obedecer. Continúa. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, igual a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Él entregó totalmente su obediencia al Señor. Lo hizo con amor y con sacrificio totalmente. Aprendió por sufrimiento, con sufrimiento aprendió a obedecer. Muchas veces no como nos toca a nosotros, que muchas veces el mínimo sufrimiento de nosotros parece como una excusa para desobedecer. No, Él tuvo que pasar. Yo creo que todos conocemos todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor y todo lo que tuvo que ser humillado a lo sumo, y más sin embargo sabía que el sacrificio tenía que hacerlo y entregarse para la gloria de Dios. Pero continúa, sigue algo más. Por lo cual, Dios también, hablábamos que el que se humilla a lo sumo, el Señor ¿qué? Lo exalta a lo sumo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estás en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es un ciclo infinito de amor, de gloria y de exaltación. El Señor exalta a lo sumo. Ahora, el Dios Hijo, ahora no es solamente Dios Hijo, sino es Señor sobre todas las cosas. Ahora todo se somete a su autoridad. Esto era el plan. Y todos aprendieron obediencia. Nosotros obedecemos a Dios ¿por quién? Por Jesucristo, que nos enseñó. Nosotros no obedecemos como algo que podamos darle a Dios. Porque ¿quién le ha dado algo a Dios que Él no lo haya dado primero? ¿Alguien? ¿Algo le puede dar algo a Dios? Nada. Nada le pueden dar a Dios. Nosotros no podemos darle nada. La obediencia misma que tenemos es porque el Espíritu Santo forma a su Hijo en nosotros. Y por eso podemos obedecer. Pero el vínculo perfecto y ese ciclo itinerante es esa hermosura de la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo tratando de dar a lo sumo la gloria al Padre. El Padre intentando dar a lo sumo la exaltación a su Hijo. Y el Espíritu Santo mirando esa relación perfecta de amor, eterna, allí. Y por eso el Espíritu Santo nos enseña por amor a obedecer. Con la misma forma como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan, así nos está formando a nosotros a obedecer por amor, no por obligación. No es por obligación, hermanos. Y eso es algo que el Señor, cuando nos permite entenderlo, nuestra vida crece de una manera sobrenatural. Porque podemos entender que todo es en el vínculo perfecto del amor. Y por eso vamos a estar eternamente con Él. Para recibir ese amor eterno que Él tiene para nosotros. Todo lo tiene para nosotros. Nos quiere amar, así como se ama el Padre y el Hijo. Así como se han amado eternamente, nos enseña a amar. Continuemos. Yendo un poco más adelante, esto es Mateo 26:39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese punto es maravilloso, uno de los misterios más maravillosos. Se unió la obediencia de Dios, del Señor Jesucristo,
entregando su vida como sacrificio por nosotros y para la gloria de Dios, pero se suma que la autoridad de Dios. Hubo un pasaje que ya conocíamos, una imagen que esto iba a pasar, y era cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Iba a estar allí el cordero. Cuando ya Abraham iba a pasar su cuchillo para sacrificar, la orden que le dio el Padre: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ya sé que me vas a obedecer. Y aparece el cordero para que haya el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, según la voluntad del Padre, había podido decir: no lo hagas, no lo hagas. Tranquilo, aquí está la otra salida. No, no pasó así. Se unió en una sola copa el sacrificio del Padre, el sacrificio del Hijo, perdón, y la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Dios es santo y alguien tenía que pagar por el pecado, por nosotros. Alguien lo iba a pagar. Eso lo sabemos, y se une directamente la autoridad del Padre para que alguien tenga que morir. Esa es su autoridad. ¿Y quién lo hizo? Su propio Hijo. Pero bueno, se suma la obediencia y la gloria de Dios, y ya conocemos quién es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuemos. Jesucristo el Señor, Colosenses 1 del 15-17, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, perfecto. Ese es nuestro Señor. Continuemos al siguiente slide. Ahora ya entendemos que el Señor es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, exaltado hasta lo sumo por el Padre, y todo fue creado para Él y por Él. Y comienza nuevamente la restauración del reino con sus hijos amados. Nosotros estamos aquí. La iglesia, que dice Efesios 4, 9 al 15. Y eso que subió, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo que hablábamos del Señor, Hijo, se hace siervo y vuelve nuevamente. Continúa. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, nuestro Señor Jesucristo. Continúa. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué significa esto? Órdenes. El Señor Jesucristo hace un orden, autoridad delegada. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Cada uno tiene una función específica, y ese es el cuerpo de Dios, la iglesia. Continúa. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo, somos nosotros, la iglesia mundial, las naciones
vienen a los pies de Cristo por nuestro trabajo de compartir, de evangelizar, como nos dejaron la misión hacerlo. Pero no solamente evangelizar, sino de dar testimonio. ¿De qué? De obediencia. Eso es lo que necesita el mundo mirar, de que somos obedientes. ¿A qué? A la palabra de Dios. Eso es lo que necesita el mundo mirar. Ese es el testimonio que necesitan ver. Que somos obedientes a la palabra de Dios, pase lo que pase. La obedecemos a lo que nos llegue, el agua donde nos llegue. Porque es para la gloria de Dios, no para nosotros, no para que nos vean, no para conseguir dinero, no para conseguir riquezas, no para conseguir favores, no para recibir reconocimiento del mundo, sino para la gloria de Dios. Eso es lo que necesita y ese es el trabajo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él es la autoridad. Es sencillo. La línea conductiva es la obediencia. Obediencia. ¿A qué? A la autoridad. Allí entendemos que la iglesia, así como el Señor la ha venido organizando, hay autoridades. Y la autoridad es, como dice el primer pasaje que leímos, Romanos 13:1. Toda autoridad es puesta por el Señor. Toda autoridad en la iglesia. ¿Quién es la autoridad de esta comunidad? Los pastores. Bueno, el Señor Jesucristo tiene sus pastores y nuestros pastores son nuestros líderes, son nuestra autoridad. Y asimismo tenemos ministerios, tenemos movimientos y nos atamos los unos a los otros, sin soberbia, sin orgullo. Ya sabemos que cualquier característica de orgullo en nuestras vidas está reflejando ¿qué es? Rebeldía. Y eso no le da la gloria a Dios. Continuemos, ya vamos a terminar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ya no nos verá en nosotros. ¿A quién verá nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre en el cielo? A su Hijo reflejado en nosotros. Cuando nos acercamos al Padre, Él ve a su Hijo. Cuando nos ve aquí a todos cantando, ve a su Hijo. Ve a su Hijo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. ¿Quién está detrás de esos hombres para engañar? El enemigo que quiere enredar. Y allí hay algo que se ha metido y es la religiosidad. La religiosidad. Y ya vamos a terminar con un pasaje maravilloso. Hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Continúa. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Continuemos. La siguiente slide. Y tenemos la autoridad delegada, la cual es la que hemos venido describiendo. Es el pasaje que mirábamos. ¿Lo puedes colocar, por favor? Romanos 13:1, 14. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Te voy a pedir que coloques Primera de Samuel 15:22, por favor, que creo no la tenemos allí. Y con esto terminamos
Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer, obedecer, simplemente obedecer. Allí es lo que la palabra de Dios nos invita a permanecer, siempre en obediencia. Somos débiles. Sí, el Señor lo sabe. Somos débiles. Y hay momentos que por conducta hemos caído. Yo creo que uno de los mayores ejemplos de hombres, después de nuestro Señor Jesucristo y muchos hombres, podemos ver la vida del rey David. Les invito a leer Primera de Samuel, donde vemos cómo un hombre conforme al corazón de Dios, así lo nombró el Señor, es un hombre que, a pesar de que tuvo errores como nosotros, siempre estuvo ahí, arrodillado ante la autoridad de Dios. A sus 18 años, el Espíritu Santo lo embriagó cuando el Señor lo tomó y siempre le permitió buscarlo como su autoridad absoluta. Oremos. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir con mis hermanos, Señor. Te doy gracias, papito, porque sé que tú has hablado en esta mañana, nos has permitido entender que para ti, más que buenas obras y más que sacrificios, te importa es que busquemos tu palabra y la obedezcamos. Padre Santo, ayúdanos a no ser hijos de obediencia parcial y que buscamos simplemente es algo que creemos que nos beneficie. Ayúdanos a entender que nuestro mayor beneficio, Señor, es poder conocerte, hacer tu voluntad y darte la gloria. Porque sabemos que nos amas tanto, tanto, que ni siquiera sabemos todo lo que tienes para nosotros. Tantas riquezas en Cristo Jesús que posiblemente nos las estamos perdiendo a diario por nuestra necedad, por nuestra falta de obediencia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y ayúdanos. Haznos una iglesia obediente y entender que nuestro amo y Señor Jesucristo es nuestra cabeza y somos su cuerpo para la gloria tuya. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén.